Saludos una vez más. Esperando que os haya gustado todo lo que hasta aquí habéis visto, estoy seguro de que esta demo os va a gustar todavía más. Como veis, el punto de entrada de nuestra aplicación web cuando el usuario ingresa a ella es esta landing page o página de aterrizaje en la que va a encontrar esta serie de módulos, cada uno de los cuales tiene sus botones pertinentes de llamado a la acción, invitándole a visitar otras secciones del sitio web, mismas secciones a las que, de hecho, puede acceder tanto a través del menú de navegación del header como a través del menú de navegación del footer. Además, en esta página de aterrizaje el usuario encontrará, por un lado, la posibilidad de suscribirse a una lista de difusión a través de correo electrónico justo en este módulo de aquí. Y por otro, aquí en el footer, si bien todavía no tenemos redes sociales, lo que sí tenemos es la posibilidad de que el usuario se contacte con nosotros a través de WhatsApp, haciendo clic a este botón de aquí. Ahora sí, como decía, las secciones exteriores, por así decirlo, esto es, a las que el usuario puede acceder antes de registrarse en la aplicación, son las siguientes. Hola, en la que mostramos con el debido humor quiénes han formado parte del equipo de desarrollo de esta aplicación, de qué va el proyecto en sí mismo y qué tecnologías, herramientas y metodologías hemos usado en su construcción. Ayuda, en la que el usuario encontrará algunas preguntas frecuentes al respecto del uso de la aplicación ya debidamente contestadas. Docs, la sección de documentación que, como podéis ver, todavía no está lista, en la que los desarrolladores encontrarán información al respecto del funcionamiento de la aplicación a nivel de programación, como invitación a que participen en el desarrollo de este proyecto. Y finalmente, contacto, en la que el usuario se podrá poner en contacto con nosotros a través de este formulario que veis aquí, y que cuenta con una experiencia de usuario debidamente satisfactoria, como a continuación os mostramos. La idea principal de la aplicación, por obvio, es que el usuario, una vez haya explorado todo lo que quiera explorar en lo relativo a esas páginas exteriores, comience por registrarse. Proceso al que puede dar comienzo haciendo clic en este botón de aquí y que le dará acceso a esta vista a través de la que podrá proporcionar los datos esenciales para su registro. Es decir, su nombre, una dirección de correo electrónico y una contraseña que tendrá que incluir una mayúscula, una minúscula, un símbolo y un número, que tendrá que ingresar por partida doble como medida adicional de seguridad. Además, por supuesto, tendrá que aceptar los términos y condiciones de la aplicación a través de esta checkbox de aquí y con eso ya estamos listos para proceder al registro. Una vez el registro está completado, se accede por primera vez al escritorio de la aplicación, en el que al hacerlo se nos muestra este pequeño tutorial por diapositivas, que saldrá sola, única y exclusivamente esta primera vez que el usuario acceda al escritorio de la aplicación, más no las siguientes veces que ingrese. Lo que el tutorial pretende es que el usuario se familiarice con el uso de la aplicación de la forma más rápida y amena posible, y por supuesto que reciba una cordial bienvenida. Una vez acabado el tutorial, el usuario se encontrará ya en disposición de acceder a todas las posibilidades que le brinda la aplicación y que son las siguientes. Escritorio. Esta vista que ahora vemos y en la que se les recuerda al usuario cuál es el proceso de ICPOS, cargar una imagen, rellenar un formulario, dejar que la aplicación cree una publicación gráfica y finalmente poder compartir dicha publicación gráfica en las redes sociales de su preferencia. Además, si bien este botón de crear de aquí arriba va a estar siempre accesible, también tiene este de aquí abajo. Más tarde veremos a dónde nos llevan dichos botones. Mi perfil, en la que el usuario va a poder rellenar su perfil con la información que, además de personalizar su experiencia dentro de la aplicación, va a facilitar el proceso de creación de las publicaciones gráficas, incorporando de manera predeterminada algunas de esa misma información introducida por el usuario en dicho paso de la creación de gráficas. Mis composiciones, en la que el usuario va a poder ver todas las composiciones que ha creado con GitPost y en versiones posteriores del desarrollo de la aplicación podrá volverlas a compartir, editarlas o borrarlas. Y finalmente, el botón de salir, con el que el usuario puede dar por concluida su sesión y salir a la página de aterrizaje inicial. De hecho, vamos a salir de la sesión de este usuario y volver a ingresar para mostrarles el módulo de ingreso.
Estamos ya en la página de aterrizaje a partir de la que el usuario ya registrado puede ingresar haciendo uso de su correo y de su contraseña. Para ello puede hacer clic en el botón de la cabecera de la página, lo que lo llevará a este módulo de ingreso en el que una vez más, con su dirección de correo electrónico y su contraseña, podrá acceder al escritorio tal y como lo habíamos comentado, sin tutorial en esta ocasión. Como ves, la experiencia del usuario dentro de la aplicación es una experiencia personalizada, en tanto que su nombre y su logo, si es que lo ha cargado en la sección de mi perfil, estarán debidamente reflejadas en esta sección de las páginas interiores, es decir, a las que tiene acceso el usuario una vez que se registra o ingresa. Para actualizar dichos datos podrá ir a la sección de mi perfil, en la que, como vais a ver a continuación, puede editar una serie de campos de información que, una vez más, servirán tanto para personalizar su experiencia dentro de la aplicación como para dejar cierta información precargada, que será información que el sistema tome por defecto a la hora de mostrar el formulario de creación de publicaciones gráficas que a continuación veremos. Dicha información, como estáis viendo, será su nombre, sus apellidos, una forma de contacto, que bien puede ser un número de teléfono o de WhatsApp, un sitio web o una dirección de correo electrónico. Podría incluir su perfil de Facebook, ya sea personal o fanpage, su cuenta de Instagram y su cuenta de TikTok. Finalmente, puede introducir el que sea el nombre de su marca. Además, el usuario también podrá cargar aquí su logo y verlo representado en este extremo y como su avatar de perfil, en esta imagen que se encuentra a la izquierda de su nombre. En cualquier caso, para actualizar sus datos solo ha de rellenar los datos nuevamente y listo. Información actualizada. El correo electrónico, como estás viendo, no puede ser cambiado en esta sección, sino que tal y como lo indica el tooltip, el globito que sale cuando pasamos el ratón por encima del campo del correo electrónico, podrá ser cambiado solamente en la sección de seguridad, que todavía nos queda por desarrollar. Los colores corporativos de la que sea la marca del usuario pueden ser introducidos en forma de código hexadecimal. En versiones posteriores daremos al usuario la posibilidad de elegir estos colores mediante un selector de color muy intuitivo, lo que facilitará la experiencia del usuario dentro de Gitpost. Así tanto como si sabe de código hexadecimal de colores, como si no tiene la menor idea, podrá elegir los colores de su marca, o inclusive colores que en definitiva sea con los cuales tenga afinidad. Con todo, por ahora tenemos este otro tooltip que informa al usuario de que en el momento se maneja mediante un código de color hexadecimal. Finalmente, en la sección de seguridad, además de poder cambiar el correo electrónico y la contraseña, podrá proceder al borrado total de su cuenta en caso de que ya no desee seguir haciendo uso de Gitpost. Así, el usuario, una vez ha ingresado con sus credenciales y ya haya personalizado o no su perfil, podrá crear una publicación gráfica o post haciendo clic ya sea en este botón de crear que está en la cabecera de la página o en este botón de aquí que se encuentra en la sección Escritorio. La creación de publicaciones gráficas o posts en Gitpost tiene lugar a partir de este formulario que veis aquí, en el que el usuario, por un lado, se encontrará cierta información precargada desde su perfil tal y como habíamos prometido, información que, no obstante, por otro, podrá modificar si así lo requiere, de manera que un solo usuario permita la gestión de varias marcas dentro de Gitpost. Dicha información será la siguiente. Por obvio, una imagen, tema central de la composición final, el nombre de la marca para la cual quiere hacer la composición, un texto principal y uno secundario, un precio u oferta, una forma de contacto, una llamada a la acción, un logo diferente al que viene cargado desde su perfil, si es que viene cargado porque ya lo haya introducido allí. Aquí, en esta sección, el usuario podrá elegir dos cosas importantes. Lo primero, el grado de formalidad que quiere en su composición, lo que le arrojará un estilo de composición final completamente diferente en cada caso. E, igualmente, la proporción, que acabará devolviéndole, en función de su elección, una publicación gráfica de proporción cuadrada o vertical. Y finalmente, podrá elegir o cambiar los tres colores a partir de los que quiere ver su composición realizada. Como podéis ver, además, cada campo de este formulario está acompañado de estos interrogantes de aquí, sobre los que si el usuario pasa el ratón, recibe un input para saber qué ha de poner en cada uno de dichos campos. Ahora sí, una vez introducida toda la información, hacemos clic en enviar y nos aparece la gráfica que el sistema ha generado a partir de los inputs ingresados por el usuario y nos da las siguientes opciones: descargar la imagen, o compartirla directamente en redes sociales.
Finalmente, tal y como comentábamos hace un momento, si el usuario va a mis composiciones, tendrá un registro de sus publicaciones tal y como el que veis aquí. Composiciones que, en versiones posteriores de la aplicación, podrán ser editadas, vueltas a compartir o eliminadas. Y con esto acaba este vídeo de demostración de Geekpost, la herramienta de creación de publicaciones gráficas para redes sociales que te hace la vida sencilla, muy sencilla.